Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a conversar acerca de la importancia que tiene, en este caso, el descubrimiento de los textos que estaban fueron preservados por muchísimos siglos, por casi un poco más de 1000 años podríamos decir, los textos que se encontraron en la Geniza del Cairo. Dentro de la tradición judía existe, digamos, la buena costumbre de que los textos sagrados como el Tanaj, los textos del Talmud, los libros de oraciones, etc., una vez que ya los textos ya no pueden ser utilizados, por ejemplo, en la sinagoga por la edad del documento, se ha deteriorado, etc., existe la costumbre de que el texto no puede ser destruido, sino que tenemos lo que se llama diferentes sitios donde el texto se entierra. Por ejemplo, en una sección de un cementerio judío hay una sección donde se entierran estos documentos que se consideran sagrados y por tanto no pueden ser tirados a la basura ni destruidos de otra manera, sino que son todos recopilados y se van enterrando de esta manera. Tenemos que hay otra forma, que es lo que se llama geniza, que es donde está la costumbre de, en vez de enterrarlos, son puestos por encima del nivel del suelo. Y es el caso de lo que vamos a hablar hoy, la famosa Geniza del Cairo, que es simplemente, Geniza significa una especie de cuarto, el ático en este caso de la sinagoga Ezra en Egipto, en el Cairo. Pues en el ático de la sinagoga se fueron depositando desde la época medieval una serie de textos, documentos, etcétera, sagrados. Ya mencionamos documentos, rollos en este caso del Tanaj, de las escrituras, de la Torá, textos del Talmud, sitios de oraciones, etcétera, y allí se fueron guardando y preservando. Con el paso del tiempo, cuando la comunidad judía medieval en Egipto vio que pues era, en este caso, beneficioso tener estos documentos en este ático, en la sinagoga, pues se agregaron, además de textos sagrados, se agregaron una serie de correspondencias de la comunidad judía, se agregaron una serie de incluso de documentos relacionados con negocios, etcétera, todo relacionado con la historia, el día a día de la comunidad judía. Y tenemos que a través de cientos de años se fueron almacenando una serie de documentos que además, una vez que se depositaban en la Geniza, ya no podían ser, digamos, que alguien entrase y empezase a rebuscar los documentos, porque además surgió una serie de superstición entre los judíos del Cairo en Egipto de que estaba prohibido que alguien entrase a examinar los documentos porque decían que una serie de, digamos, calamidad podía caer encima de aquel que se atreviese a profanar ese sitio y entrar a examinar estos documentos o dígase a tomarlo, etc. Estaba prohibido porque se pensaba que algo malo podía ocurrir a la persona. Además de apuntar el hecho de que casi que era imposible acceder a estos documentos porque estaban, digamos, recordemos, en el ático de la sinagoga. Y además este es un cuarto que no tenía puertas ni ventanas. La única manera de acceder era a través de una escalera por el exterior. Al subir hacia arriba había una especie de orificio donde se iban arrojando estos documentos y hasta que iban cayendo en esta habitación, en este cuarto. Y por tanto era casi imposible de acceder allí, además de esta superstición ya menciono de que una calamidad podía ocurrir a aquel que profanase aquel sitio. Por tanto, por cientos de años, desde la Edad Media, por casi más de 1000 años, se fueron guardando documentos y documentos ahí, hasta que en el año 1896, si no me equivoco con la fecha, pues por primera vez se tiene acceso a la Geniza o a esta habitación, en este ático de la sinagoga Ezra de Egipto. Y va a ser un erudito prominente de la comunidad judía encargado del análisis de estos textos. Va a ser Salomón Schechter, quien de hecho va a tomar la tarea de examinar los documentos, que en su momento una tarea monumental porque se dice que él incluso
más de 100.000 páginas aproximadamente son enviadas a la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, en Inglaterra. Y estamos hablando de páginas, más de 100.000 páginas, pero de textos como tal que ya se han catalogado, se dice que hay entre 250.000 documentos a 300.000 documentos. Imagínense que es la colección de manuscritos medievales más grande y más grande en cuanto a temas judaicos, pero también del mundo. Es la colección de manuscritos medievales más grande del mundo y de línea continua, porque estamos viendo que desde aquella época medieval hasta los 1800 en que esto ocurre, en que por primera vez se abre y se toman estos textos, todavía funcionaba. O sea que de forma continua se iban depositando documentos relacionados con la historia, con los temas de religión, etcétera, de la comunidad judía del Cairo, una serie de correspondencias y un montón de textos sagrados. Y realmente la importancia de esta colección es, digamos que monumental, porque se encontraron infinidad de documentos, incluso por el puño y letra de los autores originales. Por ejemplo, se encontraron documentos por el mismo Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, que recordemos que en un momento se había convertido en el líder de la comunidad de Egipto y precisamente residía en Fustat, en el Cairo, donde está la sinagoga Ezra. Se encontraron documentos de su puño y letra. Se encontraron, de hecho, textos casi completos en hebreo original del famoso libro de Ecclesiasticus, que se considera un libro apócrifo. En hebreo se llama Ben Sirá, escrito por el famoso escriba Yeshua Ben Sirá de Jerusalén, aproximadamente del 175 al año 200 antes de nuestra era. Y estamos viendo de que se encontraron este texto original en hebreo, que hasta el momento solamente contábamos con versiones en griego. Se encontraron también, ya menciono, infinidad de documentos relacionados con correspondencias en conexión con la comunidad de los judíos caraítas. Incluso hay documentos que muestran las correspondencias de los sabios judíos del Cairo con la comunidad de caraítas de Ashkelon. Y se encuentran también, ya menciono, asuntos relacionados con cartas personales, contratos, asuntos relacionados con comercio. Se encuentran documentos de conexión con la comunidad judía de diferentes partes del mundo, hasta Sevilla en España, porque hay que recordar que la comunidad judía de Egipto tuvo realmente un influx, como digamos, una migración de gran parte de los judíos sefardíes que salen de España luego de la expulsión. Una gran masa de estos judíos pues se van a asentar en Egipto, y ahí podemos tener una comunidad que viene precisamente con estas raíces de Sefarad, de España, empezando por el mismo Maimónides, que muchísimo antes de esto, de la expulsión, pero hablo que luego de la expulsión fue un gran influjo de estos judíos que vienen de España y de Portugal. Y vamos a tener que con ellos traen también otra serie de documentos, correspondencias, textos de las diferentes comunidades. Con el paso del tiempo, diferentes académicos, entre ellos Shlomo Dov Goiten, que es un famoso académico que se dedicó más de 50 años al estudio de los textos de la Geniza del Cairo, y publicó una serie de 5 volúmenes donde habla, lo llamó Historia de los Judíos, de la sociedad mediterránea, hablando de los judíos en este caso, porque estos documentos contenían información de la comunidad judía incluso desde la época de Mohammed hasta el presente. Y este académico, Goiten, pues hace una recompilación de todas estas historias que nos dejan ver cómo era la vida, cómo era la historia de esta comunidad en aquella época y en todo el Mediterráneo, porque se encuentran correspondencias también con judíos de Israel, de Siria, de Lebanón, de diferentes partes. Se encontraron también en la Geniza pues documentos en diferentes idiomas, en hebreo, en arameo, en árabe. Incluso se encontraron fragmentos del Corán dentro de los documentos que los judíos guardaban en la sinagoga de Ezra en el Cairo, que forman parte de la Geniza. Con el tiempo también se hicieron una serie de descubrimientos importantes, información. De hecho, se dice
que hasta el día presente hay un erudito, un académico que de forma permanente tiene asignado el estudio y la investigación por más de 100 años desde que existe este descubrimiento, la investigación y análisis de los textos de la Genizá del Cairo, Genizá Shel Cairo como se le llama. Y por tanto, el hecho de que se encontrasen tanto material, tanta información valiosa de este periodo histórico de la comunidad judía, documentos en las lenguas originales, documentos del puño y letra de Maimónides, documentos en árabe, que nos dejan ver incluso el árabe coloquial que hablaban los judíos en aquella época, de la época medieval, la colección más grande de documentos medievales de forma continua del mundo, realmente nos dejan ver la importancia de esta Genizá del Cairo, donde se encontraron, otra vez ya menciono, rollos de la Torá, fragmentos del Talmud, también textos de Sidur, de oraciones, y un montón de documentos originales preservados realmente de manera increíble en esta Genizá del Cairo. Entonces, hasta aquí con este vídeo acerca de la importancia de los documentos de la Genizá del Cairo. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.